Que Dios les bendiga. Quiero invitarle a abrir su Biblia a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido la potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí la palabra de Dios está hablando del matrimonio, ¿no? De la familia, de la construcción de una familia, y el versículo 2 habla de a causa de las fornicaciones, ¿no? Las fornicaciones son los pecados sexuales que están fuera del marco del matrimonio. Por eso el Señor enseña aquí en la palabra de Dios que el hombre se debe a la mujer y la mujer al hombre. Por eso la Biblia enseña en Génesis capítulo 2 versículo 21 que Dios formó la familia, Dios formó el matrimonio, Dios lo instituyó ya en el principio. Por eso dice Génesis capítulo 2 versículo 21: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora, hueso de mi hueso y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí, como la palabra de Dios, la Biblia establece cómo Dios creó al hombre, creó a la mujer y estableció esa unidad donde dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y ya no son más dos, sino son uno. Por eso es importante saber que Dios quiere bendecir la familia. Dios quiere bendecir todas las familias de la tierra, y porque Él es el que puede traer bendición al hogar. Él es el que puede traer la unidad, la paz, la alegría, y traer también ese vínculo de unidad que se produce cuando uno tiene a Dios en primer lugar. Por eso yo meditaba en la palabra, en el Salmo 127, de que Dios habla de la construcción de un hogar, de una familia. Y dice así en el Salmo 127: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice este versículo 1 que Dios tiene que estar en primer lugar. Dios es el que estableció la familia, y Él estableció cómo debe funcionar esa familia. Cuando usted puede dar una leída a Efesios 5, 21, el 25, o el capítulo 6, versículo 1 al 4, habla de, primeramente, que la familia debe estar sometida a Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo obediencia a lo que Dios estableció en su palabra como fundamentos que traen bendición al hogar, armonía, unidad, acuerdo, y que hacen que una familia pueda perdurar frente a las circunstancias de la vida, ¿no? Como todo matrimonio, toda familia sufre diferentes situaciones en lo largo de los años, pero cuando Dios es la base, es el cimiento, ese hogar puede ser golpeado por diferentes situaciones aún difíciles, pero cuando Dios está, Dios sostiene el hogar. Por eso es importante que ese principio de la sujeción a Dios, de que el hombre, el varón de la casa, aquel que, digamos, pastorea su hogar, debe estar sujeto a Dios. Y si está sujeto a Dios, tendrá sabiduría y dirección para guiar a su familia, sea su esposa o si tienen hijos, a sus hijos. Por eso el principio de la sujeción a Dios del varón y de la sujeción de la mujer hacia el varón hace que uno esté aplicando el modelo bíblico para que ese matrimonio pueda vivir bajo la bendición y bajo la prosperidad que Dios da a un hogar que se sujeta a su palabra y a sus mandamientos, y aún sus hijos sujetos a sus padres. Eso
son principios inalterables, y cuando se alteran esos principios, la familia no funciona. Por eso es importante saber que dice el versículo que estamos leyendo, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican, ¿no? Dice que podemos hacer todo lo posible para construir un hogar sin Dios, pero no va a funcionar. Cuando no estamos aplicando los principios que Dios nos enseña para que funcione el hogar, no va a funcionar. Por eso dice también: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La seguridad debe estar en Dios. Dios es el que guarda, protege, que cubre. La Biblia habla mucho de la protección de Dios. Por eso, cuando uno tiene esa confianza, sabe que uno está en las manos de Dios y que su familia está resguardada y cuidada por Dios mismo. Sabemos que si Dios no construye el hogar, dice que en vano trabajan los que la edifican. Es decir, que Dios tiene que ser el centro de ese hogar, ¿no? Y saber que uno no puede construir un hogar sin temor de Dios, sin respeto a Dios. Los dos deben tener respeto a Dios, amor al prójimo, y también amar la palabra de Dios, que será la guía para todo su trayecto de vida, ¿no? Y saber que yo no me puedo unir a un yugo desigual, a una persona que no cree en Dios, que no tiene temor de Dios, porque eso no va a funcionar correctamente. Pero si estoy viviendo quizás con una persona que no tiene temor de Dios y no conoce a Dios, dice la Biblia que cuando uno es creyente y es fiel a Dios, el otro es santificado. Y saber que si uno ora, clama y espera en Dios, Dios puede hacer esa obra de tocar el corazón de la persona que está a nuestro lado, ¿no? Pero también habla la palabra de Dios que no se puede construir una familia sin temor de Dios, sin respeto a Dios. Y el ser lleno del Espíritu Santo, el buscar la presencia de Dios, el tener comunión con Dios, nos lleva a tener el amor que viene del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el amor de Dios fue derramado sobre nuestras vidas por el Espíritu Santo. Por eso el amor que viene de Dios a nuestro corazón y que se aplica a nuestra familia es un amor sacrificial, es un amor que lo da, es un amor que lo entrega, es un amor que tiene una buena actitud hacia el cónyuge, el respeto, la valoración, el tener una unidad sobre todas las cosas, buscar el acuerdo antes que nuestra propia razón. Todo esto lleva a entender que si nos empezamos a relacionar con Dios, tendremos una mejor relación unos con otros y tendremos también la sabiduría para educar a nuestros hijos en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo. Saber que Dios no quiere que comamos pan de dolores, ¿no? Cuando habla aquí la Biblia, dice el versículo 2: por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado hará Dios el sueño. Dios es un Dios que quiere que nosotros podamos vivir en la abundancia. Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, ¿no? Y cuando podemos sumar esa abundancia dentro de ese espectro, es la paz, es el contentamiento, es la gratitud. Por eso lo que nos roba esa paz y nos roba esa alegría es muchas veces el pan de dolores, que es el afán, que es la ansiedad, que es el querer todo ya, el todo rápido, la inquietud, la desesperación por alcanzar cosas, y sabemos que todas estas cosas nos van a traer pan de dolores. Pero la Biblia nos enseña que por nada debemos estar afanosos, o inquietos, sino que debemos presentar a Dios en oración y ruego. Y Dios es un Dios que responde y que nos dará todo a su tiempo, ¿no? Como cuando un niño no puede darle ciertas cosas en cierta edad, así tampoco Dios es un Padre que no nos va a dar algo que nos perjudique, sino nos va a dar en el momento preciso. Y también habla de que en esa familia, que Dios es el constructor, donde dejamos a Dios construir nuestro hogar, muchas veces vienen hijos.
Y dice en el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿no? Son una bendición, no son una carga, no son un peso, son una bendición de Dios, son una herencia de Dios, y así tenemos que recibirlo y saber que también nosotros tenemos que dejarle a ellos marcarlos, como se diría. Como padres los entrenamos para la vida, los marcamos para bien o para mal. Si tenemos temor de Dios, si realmente los bendecimos, si los entrenamos, los preparamos, les enseñamos los valores del amor, del respeto al prójimo, del esfuerzo, del trabajo, del saber que Dios está con ellos en cada momento, estaremos sembrando una buena semilla que luego realmente nos dará un gran contentamiento. Por eso dice 2 Corintios 12:14, habla que los padres son los que atesoran para los hijos, ¿no? Nosotros somos los que dejamos huellas que ellos muchas veces van a imitar. El legado que dejamos nosotros es un legado que tiene que ver con nuestras acciones que ellos han visto. Transmitimos lo que somos, nuestro amor y nuestra gratitud a Dios también. Ellos van a percibir nuestra integridad, nuestro respeto hacia el prójimo, nuestra honestidad, nuestra palabra. La Biblia dice que debemos que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Debemos ser personas de verdad, ¿no? Ese sentir de servir al Señor y esa práctica del servicio a Dios también van a imitar. Por eso es importante saber que tenemos nosotros una gran responsabilidad de que Dios esté en el hogar, y cuando Dios está la luz, la oscuridad no puede entrar. Entonces Dios va a traer esa armonía, esa paz, esa reconciliación, ese espíritu perdonador y esa prosperidad que viene de Dios. Dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Por eso cuando Dios está en el tema, Dios nos prospera, Dios nos bendice. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces uno tiene esa confianza que está puesta en Dios, y que ya no estamos inseguros, atemorizados de lo que va a pasar mañana o el futuro, sino que nuestras vidas, nuestra familia está en las manos de Dios. Por eso es importante bendecir a nuestros hijos, alentarlos, animarlos y saber que cuando Dios es el que sostiene el hogar, ese hogar va a ser un hogar de paz, un hogar de influencia, un faro en medio de la oscuridad y un testimonio para que otros puedan también acercarse a Jesucristo. Que el Señor les bendiga.